grandes áreas de tierra con la mayoría bosníaca. Mientras se desarrollaba la situación con Croacia, se celebraban elecciones en Bosnia para el gobierno, con cada grupo siendo propuestos, y los Vamos a hacer otro ejercicio racial de la República. rapidito. Se estableció un gobierno de coalición tripartita, con el bosníaco Alija Izetbegović asumiendo efectivamente el papel de presidente, pero las tensiones con los serbios bosnios como resultado de los combates en Croacia prácticamente paralizaron al gobierno como entidad funcional. Bajo el liderazgo de Radovan Karadzic, los serbios bosnios establecieron sus propias regiones autónomas serbias en territorio mayormente serbio, apoyados extraoficialmente por el Kosovo. Esto fue seguido por regiones autónomas similares de croatas bosnios en diciembre de 1991, con Alemania habiendo reconocido ya la independencia de Croacia y Eslovenia. La comunidad europea se sintió obligada a invitar a Bosnia y Herzegovina a solicitar también el reconocimiento, lo que llevó a la celebración de un referéndum sobre la independencia el 29 de febrero de 1992. Esto fue totalmente inaceptable para Karadzic, quien instruyó a los serbios bosnios a no participar para enturbiar el resultado. De los casi 2/3 del electorado que emitió su voto, casi todos votaron por la independencia, lo que llevó al presidente Izetbegović a proclamarla oficialmente el 3 de marzo de 1992. El 7 de abril, tanto la comunidad europea como los Estados Unidos de América reconocieron formalmente a Bosnia y Herzegovina como nación independiente, alimentando las crecientes teorías de conspiración. Más clarito. Había sido orquestada por agencias de inteligencia occidentales, como la CIA o el MI6. Anticipándose a este movimiento de Occidente, los grupos paramilitares serbios bosnios comenzaron a armarse y a tomar posiciones defensivas en sus enclaves, al igual que varios croatas bosnios. También rodearon la capital, Sarajevo, el 5 de abril, con el objetivo de sitiar a sus habitantes. Varias otras ciudades y pueblos también fueron rodeados y sufrieron repetidos bombardeos indiscriminados de fuego de francotiradores. La comunidad europea intentó mediar en la creciente crisis, pero estallaron combates cuando las fuerzas serbias bosnias comenzaron Me acuerdo que en una escuela donde estuve dando clases, expulsando a miles de bosníacos y croatas étnicos. una vez contrataron un maestro que les diera un curso de resina poliéster para hacer. Los inicios de la década de 1990 fue una época optimista. Pues para hacer cuadros con resina poliéster, ¿no? O sea, haces tu cuadro y le pones resina poliéster y nada más que a los cuadros pues no. O sea, a un póster le puedes poner resina poliéster, pero un cuadro pues no le sienta bien, porque la resina poliéster es muy brillante y tú aprendes a hacer un cuadro, una pintura, y luego le pones un barniz que te da unos charolazos horrendos, ¿no? O sea, tardas años aprendiendo a pintar, a dibujar, y luego pones un barniz que no te deja ver bien zonas del cuadro, porque siempre vas a tener un reflejo de charolazo, porque el poliéster es un barniz pues muy brillante. Y otra de las cosas que tienen las pinturas pues diseñadas para arte es que pues tienen que respirar, y para poderlas hacer un restaurado o un mantenimiento posterior, ¿no? El barniz con la que proteges la pintura para que no se encochambre o no se oxide y cambie de color, no amarille, pues tiene que ser se tiene que poder quitar fácilmente con solventes que no dañen la pintura. Y pues eso es imposible con la resina poliéster. Pero bueno, pues contrataron a este pintor. Bueno, él decía que era pintor, era un pintor serbio. Pues a mí me preguntaron, ¿dónde compramos resina poliéster? Bueno, pues eso debería decirles el
el que va a dar el curso, ¿no? Él debe tener su proveedor. Pero bueno, pues yo les dije, pues lo compran en tal lado. Y bueno, luego ya llegué, pues ya empezaron a dar su curso y la trompada, y yo vi que lo que hicieron fue, compraron unos acrílicos de esos transparentes gigantes. Y encima de esos acrílicos, pues mezclaron resina poliéster con pintura al óleo diluida con trementina, le echaron thinner, le echaron chapopote, le echaron acrílico, acrílico disuelto con agua. Cochinero que hicieron ahí. Y a mí me sorprendió porque la resina poliéster aguanta el 1.2% de humedad. Es un problema de la resina poliéster. Cuando hace mucho frío o mucha humedad, no funciona al trabajarla. No gela. O sea, no se pone dura, no cambia su estructura molecular y se pone dura, se queda blanda. Y además, la resina poliéster no se puede mezclar con cualquier cosa porque puedes generar gases todavía más tóxicos de los que ya trae de por sí la resina poliéster. Además, para trabajarla, pues hay que usar medidas de seguridad, ¿no? Porque sí tiene solventes muy fuertes que terminan haciendo daño. No se puede mezclar con agua, no se puede mezclar con aceites, que la resina poliéster hace un proceso físico-químico. Y ese proyecto físico-químico es un proceso termoplástico. La resina poliéster agarra el oxígeno del aire para crear nuevos enlaces entre los polímeros de la resina en sí y el monómero de estireno que contiene el catalizador. Cuando tú le pones agua, lo que estás haciendo es impedir que la resina poliéster pueda tomar el oxígeno que requiere del aire. Y entonces no va a gelar, no se va a poner dura. Cuando tú le pones pintura al óleo, haces lo mismo, porque el aceite del óleo, el aceite de linaza, pues impide que la resina agarre todo el oxígeno que requiere para hacer su proceso molecular. Además que la pintura al óleo, el óleo también tiene su propio proceso químico. Al ser un aceite, pues es un aceite que no seca, sino que oxida. Y para eso necesita oxígeno, que le dé el oxígeno y luz solar para cambiar de lípido, de aceite, a polímero. Con el tiempo se vuelve plástico, un plástico el óleo. Cuando tú le pones resina, pues impides que la resina en su proceso de gelado, ¿no?, jale el oxígeno del aire. Y vas a impedir que a mediano plazo el óleo jale el oxígeno del aire para hacer su proceso. O sea que lo que hicieron fue una cochinada atroz, ¿no? Y a mí se me hizo raro que un maestro de artes plásticas, ¿no?, pues era una técnica así, porque es completamente incompatible. Todo es una tontería, que lo único que hacen es obtener una resina poliéster que nunca gela o que gela mal, la dejan tóxica todo el tiempo, le impiden su proceso de endurecimiento. Y entonces dije, a ver, este cuate ¿dónde estudió? Me puse a buscar por su nombre, ¿no? De estos nombres, pues era un serbio,
Radisin Vidinsky Trotsky, no sé, era serbio. Y el cuate, sucede que en su currículum decía que había estudiado en la Universidad de Artes Nacional de Artes Plásticas de Serbia. Ah, pues mira, pues estudió en la Universidad de Artes Plásticas de Serbia. Muy bien, qué bueno. Y qué raro que esté haciendo estas cosas. Debe de ser algo que yo no me he enterado, que esté desactualizado. A ver, ¿de qué año a qué año estudió en la Universidad de Artes de Serbia? Pues de 1993 a 1997. Y dices, ¿cómo de 1993 al 97? Si en ese momento estaba la guerra serbio-bosnia. Y en esa guerra fue pues, realmente atroz, ¿no? No había árboles en las calles porque al sitiar las ciudades, en esa guerra civil, pues la gente, o sea, tú sitias una ciudad, le cortas la electricidad, le cortas el suministro de gas, le cortas los bastimentos, y la gente para calentarse en esos inviernos, pues cortaba los árboles, ¿no? Primero quemas un mueble que no te sirve, después quemas los libros, después quemas, ¿no? Son lugares donde los inviernos son muy crudos. Y se acabaron hasta los árboles de las calles. Dices, ¿cómo iba a estar abierta la Universidad de Artes Plásticas de Serbia en la guerra Serbio-Bosnia, donde había francotiradores en las montañas de alrededor para echarse a las personas que salían a la calle? Y bueno, pues quién sabe, las jefas dueñas de la escuelita, pues quién sabe en qué estaban pintando. Yo cuando llegué y vi lo que estaban haciendo, le dije al jefe, oye, eso no se hace porque pues no va. Y lo primero que me dijo, ay, sí, ¿no sabes qué hacemos para que se ponga dura? Pues lo único que les queda es sacarla al sol a ver si la resina reacciona, pero pues no. Me parece que sacaron sus placotas de acrílico al sol y no geló, no se puso dura, fue un desperdicio. Pero la clase alta mexicana es muy chistosa, es como muy básica. Pensó que yo les estaba diciendo eso por envidia o porque yo quería dar cosas. Yo a ellas, a estas señoras ricachonas, pues trato de, o sea, nomás les doy clase y ya. Trato de no hacerles más cursos porque pues luego ellas quieren cursos que ven en internet que no, pues de gente inventada, ¿no? De inventados que están ahí, o sea, mezclan cosas incompatibles que de momento quedan, pero pues no van a funcionar, se van a caer, ¿no? Y a mí lo que se me hizo extraño es, dices, ¿cómo es que estas gentes pueden, pues quién les recomendó este cuate? ¿De dónde lo sacaron? Porque yo me metí a su Facebook en ese entonces y sus pinturas eran como muy infantiles, ¿no? Pues no, el cuate no había estudiado, era serbio seguramente, tenía la edad de haber vivido de joven la guerra Serbio-Bosnia, entonces a lo mejor seguramente salió por patas, ¿no? Porque fue una guerra muy dura. El cuate pues hablaba español, pero principalmente hablaba francés, entonces se ve que salió de joven corriendo a Francia, ¿no? Y pues por angas o mangas llegó a México y pues tenía que tratar de sobrevivir y entonces pues inventó que era maestro de arte y que sabía hacer pintura, pero pues no sabía, ¿no? Y a mí lo que se me hace extraño es que como la gente de dinero es tan, pues ya está tan mal educada, ¿no? Antes de menos estaban bien educados y sabían escoger colaboradores, ¿no? Que tuvieran un buen nivel. Pero ahora son
tienen una educación pues muy deficiente, ¿no? Con todo el dinero que tienen, las escuelas a las que van. Y su educación es la cosa más deficiente del mundo. Agravando aún más la situación, había una creciente división entre los croatas Total, pues no le salió su cosa esa, ¿no? crear una federación. Pero ellas seguían en la idea de que eso se podía porque lo vieron en internet. Comentaron en la segunda mitad de 1992, hasta que, comenzando en octubre, Pues supongo que finalmente la realidad nos dijo, pues no se puede hacer eso. Que lo han seguido intentando, ¿no? el año nuevo no parecía ofrecer fin a los combates, mientras el asedio de Sarajevo continuaba. Y bueno, sí hay resinas que se pueden mezclar con agua y con aceite y la trompada, pero no van a generar los efectos que ellas esperaban Pero fue en las áreas que se generaban, ¿no? donde los horrores se revelaron verdaderamente. Con más avances serbios a principios de 1993, el mundo tomaba cada vez más conciencia del concepto de limpieza étnica. Debe señalarse que el concepto de limpieza étnica Son difiere del genocidio, realmente muy, que los medios occidentales raramente hacen la distinción en sus pues no sé. La diferencia Y ahorita les está pasando lo mismo. de la limpieza étnica es la exclusión Llegó otro cuate que dice que área geográfica. estudió en San Carlos, egresó de San Carlos, se egresó de San Carlos. A ver, espérame. Fueron desplazados Bueno, puta, egresó de San Carlos, está bien. En San Carlos, un grupo étnico diferente, aquí en México, es nivel posgrado, maestría y posgrado. acciones involucradas, aunque los serbios fueron Pero también, pues para que no cierren la escuela porque hay poco artista que haga posgrados, ¿no? la erradicación de aquellos que no eran de Ya ahora hay un poco más, pero pues en general no hay muchos, ¿no? De hecho, no hay muchos que se pongan a estudiar arte. Pues así como muchos que tengan el dinero para llegar al posgrado, pues no. durante los combates Este, 1992. lo que hacen en San Carlos es tener educación continua, programa de educación continua, para que no les diga la UNAM, oigan, gastamos mucho presupuesto en esta facultad, en esta división de la Facultad de Artes Plásticas y Diseño, y pues no, casi tenemos 6 graduados al año, ¿no? Entonces, pues se inventaron, para no perder ese presupuesto, se inventaron educación continua, que es, pues si tú tienes una licenciatura en Los serbios fueron asesinados en la limpieza étnica de la en odontología, mientras que más de 10 pues fueron asesinados en la vas ahí, pagas unas clases, ¿no? Y te sacan tu maestría en artes plásticas, digamos, en anatomía artística o en gráfica al linóleo. O sea, te dan unas clases a la semana, 2 clases a la semana, vas 2 veces a la semana y tomas una clase de grabado. para las tropas serbias. También tenía la intención de eliminar Pero la población pues no es lo mismo que aventarte toda la carrera, ¿no? Es muy somero, te enseñan ahí a hacer un par de grabaditos, te enseñan algunos principios, pero no todo, ¿no? O si eres alguien que te interesa el dibujo, la pintura, pues vas y tomas una clase de dibujo, pagas al semestre. En aquellos entonces, cuando yo acudí a la licenciatura, creo que pagaban 300 pesos, después subió, ahorita debe estar como en, no sé, 4,000 pesos, 5,000 pesos el semestre, y te dan una clase o 2 clases a la semana, ¿no? Y vas y te enseñan a hacer un cuadro al óleo, y ¿no? Harás 2, 3 cuadritos al óleo y ahí el maestro pues te entretiene. Pero definitivamente no. Pues tienen un maestro que dice que egresó, pero pues luego se inventa sus técnicas, ¿no? Ya hizo lo mismo de agarrar resina poliéster, mezclarlo con óleo, ponerle acrílico diluido, echarle tintas al alcohol y no sé qué. Y bueno, pues que es que ya innovó en una técnica. Pero pues todo eso es incompatible, ¿no? Los cuadros no van a durar. Y una de las cosas que tiene la pintura artística es que los materiales están diseñados para durar, ¿no? Se llaman materiales de archivo.
no, porque hacemos objetos que pretenden durar cierto tiempo. Un óleo bien pintado puede durar 1500 años. Un acrílico bien pintado pues puede durar, ahorita están durando, pues ya llevan como 60, 70 años, ¿no? Digo, de que se inventó el acrílico, la pintura acrílica para acá, pues son 70 años, 80 años, ¿no? Una escultura en mármol, pues puede durar cientos de años, miles de años. Y tú generalmente aprendes la fisicoquímica de tus materiales, lo básico, aunque sea, ¿no? Y además, ya hay muchas, históricamente hay muchos datos. Los pintores, los artistas siempre han sido experimentales, entonces hay registros de qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, ¿no? Y bueno, lo que yo he visto, hace 30 o 40 años empezamos a trabajar con resinas. Yo estuve en un taller de escultura y se trabajaba con resinas hace 30 años. En aquellos entonces no te aceptaban una escultura de resina en una galería, ¿no? Les parecía, al galerista le parecía pues chafa que le vendieras plástico. Ellos buscaban que fuera bronce, que fuera mármol, que fuera una talla en madera. Pero nosotros usábamos resinas, ¿no? Y les hacíamos la apariencia de bronce. Si la escultura se vendía, pues ya la mandábamos, se mandaba fundir, ¿no? Y lo que sí noté es que es obra que pues no dura. La resina se hace fea con el tiempo. Donde haces las uniones de resina se quiebra porque generalmente pues cuando haces una unión de moldes, si te falló la preparación de un lado con el otro, ¿no? O sea, tu fórmula de resina varía tantito, se van a contraer y se van a expandir de manera diferente y va a salir la unión que tú hagas de tus piezas, ¿no? Siempre se resquebrajan y se hace fea la resina. Finalmente es un plástico que se hace muy duro, pierde flexibilidad, se hace muy quebradizo, pues. Pero parece que está de moda otra vez usar esos plásticos, esos polímeros, ¿no? Que además pues son peligrosones porque son extremadamente tóxicos. Su manejo es muy tóxico, ¿no? Yo recuerdo que veía en el taller como cuates que ya llevaban mucho tiempo trabajando, pues en aquellos entonces no se hablaba de alergólogos ni nada de esto. Pues estamos hablando de hace 30, 40 años. Y pues se enfermaban, ¿no? Siempre traían gripa o siempre traían alergias. Siempre estaban enfermos, pues como de gripa, de catarro, ¿no? Y después agravaba la cosa, ¿no? Ya no era catarro, ya les daba salpullido después de un tiempo, ¿no? No había una cultura de protección, ¿no? Se trabajaba así sin usar las guantes y la mascarilla. Pues una mascarilla contra gases orgánicos pues era cara en aquellos entonces. Y además daba mucho calor estar usando todas las medidas de protección, entonces uno terminaba quitándoselas. Pero la gente que llevaba más tiempo empezaba a enfermar y había cuates que ya no podían regresar porque ya terminaban internados en el ISSSTE con enfermedades, pues a veces hasta del hígado, ¿no? De tanto trabajar con solventes se fregaba el hígado o se fregaban los pulmones, neumonías ya, y con
daño al violar, ¿no? Pero pues eso las nuevas generaciones no lo saben, ¿no? Bien dicen que el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Estaba el aumento de hostilidad entre los bosníacos. Entonces este pintor dice que, bueno, que egresó de San Carlos y hace unas mezclas todas. Pero además lo grave es que pues hay niños, ¿no? Ahí van niños desde 3 años, 4 años, ¿no? Y van adultos mayores, muchas señoras ya grandes, ricachonas, ¿no? Van adolescentes que pues no tienes que exponerlos a estos químicos tóxicos, ¿no? Generalmente uno piensa que cuando, pues eres pintor, estás pintando con cosas buenas y como haces arte y es bueno. No, pues estas cosas tienen su nivel de toxicidad si no las sabes usar, y si te pones a hacer mezclas a lo güey, puedes terminar generando gases tóxicos que dañan el organismo, ¿no? Y una de las reglas cuando tú das clases a niños es no los expongas, esa es la primera regla, no los expongas a productos tóxicos. Pero no lo saben, increíblemente no lo saben, solo le sacan el dinero, ¿no? No se capacitan, no están buscando cómo sacar dinero, ¿no? Son muy raritos en esa escuela. Yo voy, hago mi trabajo y doy mi clase, y de lo demás, pues es más, ni siquiera los tengo agregados en redes sociales ni nada, los tengo de hecho bloqueados porque tarde o temprano les va a caer, se van a generar un problema por su irresponsabilidad, ¿no? Otra cosa que han estado haciendo, que este pintor hace, es revuelve óleo con chapopote. Pintura asfáltica le llaman. Y la pintura asfáltica usa el chapopote. Pues se usó desde que se inventó el óleo. Por ahí de los 1400 buscaron los pintores pues todo tipo de pigmentos, algunos funcionaban, otros no. Y el uso del chapopote siempre les acarreó daño a los cuadros, ¿no? Siempre terminó dañando los cuadros. Rembrandt pintaba se le llamaba betún de Judea, que es chapopote. Y pues básicamente no es un pigmento esa cosa, ¿no? Es muy atractivo, te entona los cuadros si tú no sabes paletear, si tú no sabes entonar tus colores para que pues se vean armoniosos. El chapopote te los entona solito, pero pues daña los cuadros y además no hay modo de restauración. El chapopote generalmente lo compras en la trapalería, vas y pides chapopote, ahí te venden 5 o 10 pesos, te dan una piedrita de chapopote. Se parece a la obsidiana. Y lo disuelves ya sea con gasolina blanca o para pintura. Lo que hacen es agarran aceite de linaza, agarran trementina y lo ponen a baño María
y lo disuelven, pero tienes que usar mucha trementina para disolver esa cosa. Y entonces hacen su mengambrea de chapopote, ¿no? Que la sensación es muy rica de pintar con esa cosa. Cuando yo fui a la universidad se usaba. Cuando vas a la universidad eres un estudiambre, entonces no tienes para comprar muchos óleos, mucho material. Entonces se usaba para hacer ejercicios de dibujo, pero solo como ejercicios, no son vendibles porque pues se echan a perder. El chapopote echa a perder cualquier obra, ¿no? Entonces comprabas pintura acrílica o pintura para paredes blanca y tu preparación de chapopote que tenía la consistencia de un óleo, ¿no? Y con eso hacías tus dibujos sobre papel, que eran ejercicios, ¿no? Y ya. Generalmente en las ferias de pueblo o allí en el tianguis de Coyoacán había quien vendía los quijotes, unos quijotes muy a la Picasso, que lo hacían con chapopote y esmalte. O sea, pintura de aceite con la que se pintaban las ventanas, las puertas. Pero eran artesanías así de 25 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tiempo se hacían feas, ¿no? El chapopote craquela los cuadros, los sangra, los mancha, se ven zonas como manchadas de aceite. Y generalmente esos cuadros los compraba alguien que nunca había leído el Quijote, pero quería dárselas sus ínfolas de culto y poner sus cuadros ahí en la cantina, ¿no? Pero eran cuadros baratos, no puedes cobrar por materiales de baja calidad como si fueran materiales de... Pero bueno, ahora este cuate se puso a hacer óleos con chapopote y no sé qué. Y aquello apestaba desde pues como media cuadra antes de llegar a la escuelita esta, se olía el solvente, ¿no? Entraba uno y ardían los ojos. Es ¿cómo puede ser posible? Pues si aquí vienen niños, no los puedes someter a tanto solvente. Porque pues el chapopote tienen que diluirlo con mucha esencia de trementina, que es un diluyente que se usa para pintar al óleo. Pero está esta falsa idea de, ay, pues está pintando, está haciendo cosas buenas, pues ¿cuál puede ser el daño? No, pues la esencia de trementina es un solvente, finalmente, sí, se saca de los árboles, pero pues sirve para disolver cosas y te termina provocando daños pulmonares o alergias graves o neumonías. Sí, te puede dañar alvéolos pulmonares, te provoca alergias ya fuertes, o sea, ya no puedes volver a trabajar con la pintura si no tomas tus debidas precauciones, ¿no? Al usarlo. Y bueno, cuando pintas tus cuadros con chapopote es muy chistoso porque al inicio de la pintura al óleo usaron el chapopote como pigmento.
se llamaba momia, ¿no? O betún de Judea. El betún de Judea lo sacaban de una zona cerca de Judea y Samaria, o sea, allá por Jerusalén, ¿no? Que es una zona donde hay mucho petróleo, ¿no? Y el petróleo pues a veces brota por ahí y se acumulaba al lado de piedras o de cosas que se calentaran mucho y se endurecía por la acción del sol. Entonces llevaban las piedritas de chapopote, de betún de Judea. Y se usaba para varias cosas, para impermeabilizar botes, Y los pintores la empezaron a usar para mezclarla con óleo, ¿no? Pero se dieron cuenta rápidamente que sus óleos empezaban a deteriorarse, ¿no? Rembrandt lo usaba, pero luego pues dejó de usarlo porque le deterioraba los cuadros. Entonces es una cosa que dejaron de usarlo. El otro modo que lo usaban se llamaba momia, porque uno de los métodos de embalsamamiento de las momias en Egipto era utilizar este betún de Judea, este chapopote. Sí, preparaban el cuerpo, le sacaban las vísceras, esto, lo otro. Y con aceites y con chapopote, o sea, hacían una mengambrea y embadurnaban el cuerpo ya preparado y las telas, ¿no? Con las que lo cubrían. Y bueno, en Egipto no nada más los faraones se enterraban así queriendo preservar el cuerpo, sino todo el mundo. Entonces, claro, no todo el mundo tenía para hacer pirámides. Los demás eran tumbas más modestas, pero todos estaban preparados más o menos así, embadurnados y el cuerpo envuelto con telas que tenían una capa que estaban pues, bañadas con esta sustancia aceitosa y chapopote. Con el tiempo, el tejido orgánico que se iba secando, como Egipto es un lugar muy seco, se iba secando, iba absorbiendo los aceites y el cuero y los tejidos orgánicos absorbían el chapopote, ¿no? Y encontraron que era un buen negocio porque llegaron los europeos y compraban esas cosas porque cuando molían los cuerpos podían hacer un polvo. Y ese polvo servía como pigmento para varias cosas. Entonces pues lo empezaron a usar los pintores como pigmento. Se llamaba momia ese pigmento, ¿no? Pero sucedía lo mismo, terminaba manchando los cuadros, ¿no? O sea, uno terminaba el óleo, ya quedó bonito, ya está, ya lo entregaste, pero pues a los 5 años le empezaban a salir unas manchas como aceitosas, así como cuando como se mancha el papel de las quesadillas. Bueno, pues le salían unas manchas así. Entonces, si tú tenías una tela que habías hecho blanca, de un vestido blanco, de algún personaje, se manchaba así como si le hubiera caído aceite, ¿no? Entonces dejó de usar. Pero luego revivió el uso, ¿no? Y en el siglo XIX se volvió a poner de moda. Y volvió a pasar lo mismo. Los cuadros se deterioraron rápidamente. Ya para 1900
Ya los ricachones que compraban cuadros ya sabían que cuando veían los marrones tan atractivos del chapopote, ya no compraban el cuadro porque sabían que iban a tener problemas de conservación, o sea, que su cuadro no les iba a durar, ¿no? Y ahora se puso de moda, pero lo mezclan con... son técnicas mixtas, le llaman, ¿no? Se puso de moda para mezclarlo con acrílicos, ¿no? Y les va a pasar exactamente lo mismo, porque el chapopote es una sustancia que nunca seca, ¿no? Y entonces provoca desprendimientos y craqueles y se mancha, pero creen que como están usando pintura acrílica, o sea, un plástico, no va a pasar. Lo que no saben es que, por ejemplo, el óleo, que está hecho de aceite de linaza, es un lípido. Pero cuando le da luz indirecta y el oxígeno del aire, esos lípidos, ese aceite, cambia su estructura molecular y se convierte en un polímero con el tiempo, en un plástico, en una especie de plástico. Y se endurece, ¿no? Eso es lo que le pasa al óleo. Ahora tarda mucho en hacer eso, pero termina volviéndose plástico. Y es cuando empiezan a surgir los problemas cuando pintas óleo con chapopote. Y los cuadros de acrílico con chapopote les va a pasar lo mismo, ¿no? Van a empezar a manchar, el chapopote contamina los colores. Y además, pues las cantidades tan altas de solvente que tienes que usar para pintar con chapopote, pues les va a hacer daño a estos muchachos. Todo por no estudiar, ¿no? Porque una de las cosas que nos ponen a estudiar en las carreras de arte, o que nos ponían, no sé si ahora lo hagan, por lo que veo ya no, era técnica de los materiales, que no son recetas. Bueno, si nos daban las recetas de cómo se hacía un temple, cómo se hacía una acuarela, ¿no? Pero sobre todo nos daban los principios básicos físico-químicos de los materiales, ¿no? Pero no sé, ahora ya no, y hay muchos materiales nuevos, ¿no? De los que no se sabe. Ahí sí, los que sabrían serían los tecnólogos y los químicos industriales, químicos petroleros, que son los que se dedican a diseñar las pinturas, ¿no? Los cuates que trabajan en 3M, ¿no? Que están sacando patentes y que ellos pues tienen la maquinaria para hacer las pruebas de oxidación y de tiempo y de resistencia. Uno como pintor no tienes tantos conocimientos, ya son conocimientos muy especializados en química y en especialidades de química, en recubrimientos y entonces encontramos que hay muchos pintores ahí en internet inventándose, pues a veces el hilo negro, o a veces sacándose de la manga unas tonterías que pues hasta les van a hacer daño, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía un maestro que, bueno, pues se cambió de casa
y compró un departamento en una avenida así de clase media alta, porque él era hijo de un diplomático. Y entonces, pues, con la herencia que le dieron, pues se compró un departamento así en piso 12, ¿no? Y suena muy bien, nada más que un departamento en el piso 12, pues tiene con unos ventanales que se veía así toda una cañada y muy bonito. Pero pues un departamento así en piso 12, pues apenas tiene unas ventilitas para ventilación, ¿no? Y él se ponía a pintar con sus óleos. Bueno, pues al cuarto año que estaba pintando ahí con su óleo y con sus solventes, que utilizaba bastante solvente, pues ya traía problemas. Pues es que no sé, ya cuando pinto ya me siento mal, me duele la cabeza, me arde la nariz y nomás estoy moqueando como que si tuviera gripa, pues sí. Si estás pintando en un lugar que no es apto para, ¿no? Que tiene una ventilación muy deficiente, pues te va a hacer daño. Y si pintas con tantos solventes, pues te va a hacer daño. Y entonces este maestro acudió con un amigo suyo que era restaurador. Oye, ¿cómo le puedo hacer para no tener que usar la esencia de trementina, el solvente para el óleo? Ay, pues prueba con acetato de amilo, que es otro solvente que también es sacado de vegetales, no, pero este es sacado, me parece que del plátano. Y todavía apesta peor que la esencia de trementina, ¿no? Que la esencia de trementina es sacada de pino, de una especie de pinácea, ¿no? Pero este acetato de amilo era extraído de plátano, de la planta de plátano, ¿no? Y servía para pintar al óleo, pero todavía era peor de apestoso, ¿no? Todavía irritaba más las mucosas. Total que al final el cuate terminó pintando en acrílico, ¿no? Este maestro no entendió, porque pues seguramente sus maestros también, bueno, el maestro con el que él iba, digamos que su gurú le decía: tú pinta con lo que puedas, con lo que tengas, no importa, los materiales no te preocupes. Pues ándale, güey, no te preocupes de los materiales. Siempre tienes que preocuparte por qué materiales usas, ¿no? Aunque sepas saber su toxicidad, ¿no? Bueno, ya llevo... ¿Cuánto llevo en esto? Tengo que cambiar un pincel todavía más chico. Y bueno, yo como pinto es así, hago la masa, o sea, no me pongo a hacer el contornito y luego relleno. Yo hago la masa de las cosas y sobre la marcha voy sacando claros, oscuros, medios tonos y me voy acercando al detalle. Ahorita lo que vemos es que están chuecos los ojos. Sí, cuando vaya haciendo el detalle saco pinceles más pequeños y ya voy afinando todos los rasgos, ¿no? Y me voy acercando más al dibujo, que es cómo funcionan las cosas. Si ustedes salen a la calle y van a cruzar una avenida,
voltean para un lado, voltean para el otro rápidamente y ven a lo lejos que se acerca una masa amarilla o verde y ven que es o una masa roja allá a lo lejos, ¿no? Y cuando se va acercando, pues ven que es el camión de Coca-Cola. Pero no ven detalles ni ven líneas, se ven manchas, ¿no? Manchas con cierta forma. Bueno, pues así se inicia la pintura. Porque el otro de contornear y la trompa, pues ¿para qué me tomo el tiempo? Agarro un proyector, lo proyecto, saco mi contornito y lo calco y ya luego le relleno. Eso es pintura por números. ¿Para qué me preocupo de aprender a dibujar? Si eso te lo puede hacer una máquina, te vas al Office Depot, le dices, mira, aquí está mi imagen, quiero que me la resuelvas a línea. Y allí con los programas que tienen te la resuelven a línea, te la imprimen, se la pides impresa al tamaño que tú quieres tu cuadro y vámonos. Ya lo resolviste, no tienes ni que aprender a dibujar. No aprendes a dibujar y no aprendes la forma, que las cosas son una masa sólida, que tiene cierto peso, que tiene cierta forma, ciertos volúmenes, ¿no? Yo por eso pinto así. Primero hago la masa, así como si fuera el fantasma, ¿sí? Primero la masa y poco a poco voy cerrando, poco a poco me voy acercando a los detalles. Y no de atrás para adelante, que es el contornito y luego le rellenas, ¿no? Pues no, la verdad es que no vemos así. La verdad es que primero vemos masas grandes y poco a poco vamos viendo detalles. Pero bueno, este es el primer paso. Este sería el primer paso y llevamos, no sé cuánto llevamos. Generalmente esto tienes que tardarte unos 15 o 20 minutos, ¿no? En tu primer estadio, 20, 25 minutos. Y ya después empiezas a afinar. Para eso pincelas, cambias de pincel, utilizas pinceles más chicos, ¿no? Para irte acercando al parecido y ir afinando todos los detallitos. Pero primero se hacen las cosas grandes, ¿no? Me parece que es un modo más rápido de trabajar que ponerme a hacer el contornito. Ay, la inclinación aquí me falló. Ay, aquí la naricita y... No, vámonos a las cosas más brutas, lo más grande y luego vamos cerrando poco a poco y vamos sobre la marcha, vamos corrigiendo y nos vamos acercando. Bueno, de momento le voy a dejar ahí porque me voy a ir a hacer un cafecito.